Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Un gusto tenerla con nosotros. Igualmente, un Eh, gusto, Mike. Muchas gracias por la invitación. Listo. Mire, tenemos una serie de preguntas que usted como profesional y alguien entendida en el tema nos podría ayudar. Y estaríamos muy deseosos de conocer sus respuestas y al finalizar tal vez darnos algunos detalles o recursos o páginas a las cuales nosotros podemos acudir en caso de tener preguntas similares, Súper. ¿no? Entonces, bueno. Vamos por lo primero. La primera pregunta. En términos generales, ¿nos podría explicar qué es el TEA en Ya. breves palabras? Bueno, el autismo es una condición definida por un compromiso en el neurodesarrollo y una serie de características del comportamiento que se expresan en un amplio espectro, de ahí su nombre, ¿no es cierto? Y tiene manifestaciones que son observables desde edad muy temprana, pero que generan dificultades significativas en la interacción social y además presentan patrones restringidos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades, lo que define, ¿no es cierto?, el DSM-5. Sin embargo, los conceptos de autismo también han ido evolucionando con el paso del tiempo y algunas personas, por ejemplo, prefieren hablar, en vez de una persona con autismo, prefieren hablar de persona autista porque el autismo le da la identidad en el fondo. Por, quiero entonces recalcar que debemos usar términos que sean respetuosos y positivos con la comunidad de personas autistas y sus familiares. Y tenemos que tener cuidado en no usar lenguajes que sean estigmatizadores y referirnos a las personas autistas como parte del universo de la neurodiversidad. Dentro de la neurodiversidad, ¿no es cierto?, tenemos las personas que son neurotípicas, como la gran mayoría, y las personas que son neurodivergentes, con un procesamiento, una forma distinta de ser, de sentir, de pensar y de experimentar el mundo. Por lo tanto, los últimos tiempos se ha referido un poco, y la tendencia más moderna es de usar el término espectro del autismo más que la concepción de trastorno, porque el trastorno te da ese concepto negativo y estigmatizador. Y dentro del espectro tenemos pocas dificultades y tenemos grandes dificultades que pueden perturbar significativamente la vida de las personas. Por lo tanto, eso es como lo nuevo dentro de lo que es el concepto y lo que nosotros estamos usando, que ahora a nosotros como Universidad Paraíso nos encargaron de hacer un manual de abordaje integral del espectro del autismo. Para referirnos al autismo nos referimos siempre como espectro del autismo. Y eso lo pusimos como en primer lugar, en el primer párrafo, digamos, introducciones, que nosotros nos vamos a referir en el resto del manual de 120 páginas, no a TEA, tampoco a SEA, que es condición de espectro del autismo, pero también que es mucho mejor y más respetuoso, sino que EA, espectro del autismo. Y eso entonces es la, 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 la premisa que nosotros estamos proponiendo y que nos gustaría que, porque esto ya en los países desarrollados ya está muy en boga y quisiéramos que nosotros también empezáramos a referirnos a esos términos. Y decirte que nos dio mucha satisfacción dentro de todo lo malo de la pandemia, que el ministro Claro. en su reporte del 2 de abril, aparte de hablar de los números de la pandemia, eh, habló de que era el día del espectro del autismo. Y nos dijo el día del trastorno del espectro del autismo, lo cual, al que el ministro de Salud se refiera a EA, espectro del autismo, significa que hemos estado calando, digamos, en las autoridades en cambiar el lenguaje, porque el lenguaje hace realidad también. Muy bueno, muy bueno. Sí, justamente le iba a preguntar sobre eso, porque he visto sobre todo en Argentina que se habla mucho del CEA, ¿no? Condición del espectro Exacto. autista, pero sí nos ha aclarado un poco más el panorama. Una segunda pregunta, doctora. Si bien sabemos que no hay biomarcadores para el autismo, todo se trata de un diagnóstico conductual, de ver los comportamientos, ¿cuáles son algunos de los más prometedores en fase de estudios? Yo diría que el más prometedor es el eye tracker, ya que es el seguimiento, ¿no es cierto?, de la mirada de los niños muy pequeños. Y se ve y que los estudios han mostrado que después de los 6 meses
que los niños empiezan, el interés del ojo a ojo empieza a cambiar un poco. Y por lo tanto, a edades antes del año, yo podría, con seguimiento ocular, que no es tan cibernético tampoco, ya lo están, por lo menos en España, y bueno, en Europa, España, etc. Yo con el seguimiento ocular en poblaciones, ¿no es cierto?, que podríamos pensar de mayor prevalencia respecto al autismo, por ejemplo, hermanos de niños o niñas dentro del espectro, prematuros extremos, etcétera, etcétera, yo podría entonces hacer con el seguimiento visual a través de el sistema computacional del eye tracker, yo podría hacer un diagnóstico precoz. Y este biomarcador es el único que ahora nos tiene harta población en estudio y está cada vez teniendo como un poquito más de evidencia. Wow. Ahora, esa parte no la escuché bien. Estamos hablando de los 6 meses en donde se podría aplicar estas pruebas, por decirlo así. Exacto, porque lo que se vieron en los estudios que hicieron de niños neurotípicos y niños dentro del espectro, que ambos grupos tenían, entre los 0 y los 6 meses, tenían un contacto visual más o menos semejante, ojo a ojo. Si yo le ponía una pantalla al frente, como estamos ahora, el niño, el bebé, fijaba su mirada, que porque esto es, ¿no es cierto?, la pantalla, el computador percibe el seguimiento de la mirada, en el ojo de la persona que estaba en la pantalla. Y que después de los 6 meses empezaba a bajar y después ya no se fijaba en ojo a ojo, sino que se empezaba a fijar en el mentón, en las orejas, quizás en las cosas que estaban en los lados. Y se vio entonces que después de los 6 meses empezaba a cambiar estos estudios de eye tracker. Y eso hay mucha investigación ahora de que podría ser un prometedor marcador muy, muy precoz. Ah, muy bien. Una tercera pregunta, doctora. ¿Cuáles son, en su experiencia, cuáles son algunas de las reacciones que tienen los padres al recibir el diagnóstico? Que asumo que no es fácil. Y de hecho, no es Exacto. fácil. ¿Y Ah. qué recomendaciones les daría a esos padres? Mira, en primer lugar, como vivimos en una sociedad estigmatizadora de la diferencia nunca es bienvenida, siento que es lo que más enriquece a la humanidad. Cuando hasta hace muy poco la diversidad sexual también no era bien recibida, era así como, wow, así que mala noticia me estás dando, ¿ya? Eh, Porque toda la diferencia étnica, sexual, neurológica, como seres humanos, no nos gusta la diversidad. Insisto, siento que enriquece la humanidad y que ha sido lo que nos ha permitido evolucionar. Por lo tanto, todavía estamos en una sociedad estigmatizadora y creo que dar una noticia de un diagnóstico de una condición que le llamamos neurodivergente, entonces, al principio, es, digamos, no es fácil porque además vivimos en un país que no tiene toda la nosotros por lo menos no tiene un sistema público capaz de dar las terapias que sabemos que pueden potenciar las grandes habilidades que pueden tener los niños y niñas dentro del espectro eh, digamos, potenciar las habilidades y apoyar en las dificultades, sabiendo que entonces, especialmente los primeros años de vida, son fundamentales para hacer que la calidad de vida y sus dones y sus habilidades puedan brillar, y su calidad de vida sea óptima. Entonces, claro, en países como los nuestros, en Chile por lo menos, eh, está muy abandonado el autismo. Realmente, no, nosotros Ecuador no se queda atrás en ese sentido, claro, doctora. no tenemos nada, por lo menos en los menores de 4 años, nada que ofrecer, nada, en el sistema público de salud. Y en el sistema privado es carísimo, todo. Entonces realmente eso depende también, como en esta pandemia, a todos no nos ataca igual la pandemia, no son todos los barcos iguales. Hay algunos que están en un bote lleno de hoyo y otros están en un transatlántico pasando esta tormenta. Lo mismo pasa en el autismo. En el fondo, en el autismo también va a depender de los recursos. Yo tengo pacientes con recursos privados que realmente tú ves como los niños han evolucionado de forma maravillosa. Y tienes, yo trabajo en un hospital público, también la otra cara de la moneda.
Entonces, Sí. por supuesto que hay esperanza y quizás de eso podemos hablar más adelante, eh, pero esa doble situación, el estigma de la diferencia y la falta y el saber que necesitas recursos, que vas a necesitar recursos para apoyar, ¿no es cierto?, en las dificultades de los niños, esas dos cosas hacen que, por supuesto, sea un motivo de preocupación cuando uno da el diagnóstico. Si nosotros como país tuviéramos esas dos cosas, esas dos áreas, no fuéramos un país estigmatizador y tuviéramos todos los recursos, sería como mucho más bienvenido el diagnóstico. ¿Te fijas? Nos queda mucho todavía por eso, pero bueno, a eso estamos. Sí, Ecuador también estamos años luz de políticas públicas en cuanto al autismo. Otra pregunta, doctora, ¿cómo podemos identificar ya del lado de los padres, incluso de los docentes también, autoridades en una institución, que realmente les resulta un poco novedoso abordar el autismo en sus aulas o en su familia, en el caso de los padres? ¿Cómo podemos identificar una terapia apropiada para un niño con TEA? Lo que pasa es que ahí es muy difícil dar una receta única porque tú sabes que cuando tú conoces a un niño o una niña con autismo, conoces solo a un niño o una niña con autismo, porque Sí, son todos tan distintos, porque en sus características, ya sea sensoriales, de intereses, físicas, ¿no es cierto?, de habilidades físicas, eh, de lenguaje, desarrollo del lenguaje, de habilidades de la empatía, por decirlo de alguna manera, es, cada uno es distinto. Por lo tanto, eh, de ahí viene la importancia, uno, de identificar las dificultades individuales de cada niño porque van a ser todas distintas. Y tenemos que ver en este momento, en este niño o niña, qué es lo que está más, digamos, dificultando su calidad de vida, su vida social. En general, nosotros, los menores de 3 o 4 años, lo que promovemos es la comunicación, porque creemos que la comunicación, el desarrollo de la comunicación es fundamental para pivotar para el resto de las habilidades. Después que ya tenemos una comunicación adecuada para su nivel, su desarrollo comunicativo, vamos viendo las otras dificultades, porque tenemos muchos desafíos y no podemos todos al mismo tiempo. Siempre le digo a los papás, por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene severas dificultades en la comunicación, que solo se comunica con gritos, con desregulaciones, que es una forma de comunicarse, ¿no? Me está queriendo decir algo con eso. Y además tiene selectividad de las comidas. Yo no me voy a empezar a preocupar de hacer terapia para selectividad de las comidas, eh, que puedo necesitar una terapia 1 hora a la semana, cuando lo que necesito es, lo más importante en ese momento es comunicación. Y mientras tanto que coma papillas, que siga comiendo papillas, molido, como sea, después que haya superado otras, ¿no es cierto?, eh, habilidades o funciones que son más importantes para la calidad de vida, voy a ver otras necesidades que probablemente voy a tener. Porque como son muchos los desafíos que vamos a tener con los niños, tenemos que ir priorizando a qué desafíos vamos a hacer, porque primero no hay tiempo ni bolsillo que aguanten miles de terapias, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que priorizar y ver en forma individual al niño, porque puede que en ese momento, por ejemplo, te estoy hablando de 7 años, que ya se comunique mejor, sea sus habilidades sociales, su dificultad. Entonces, y después, en los 14 años, sea su depresión. Entonces, tenemos, sabemos que cuando nosotros intervenimos de pequeño, las dificultades de futuro se van a disminuir. Es decir, si yo tengo un joven que recién lo diagnostico a los 13, 14 años, que no ha sido diagnosticado antes, que no ha sido terapiado antes, probablemente voy a tener muchas dificultades, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Pero todo eso, si yo parto desde pequeño, y por eso es lo más importante el diagnóstico de estimulación temprana, eh, todas las dificultades que vemos en los jóvenes o en los adultos se disminuyen en forma significativa. Por lo tanto, lamentablemente no hay una receta única. Tenemos que ver en ese año, por decirte de alguna forma,
y a ese niño o niña en este momento, ¿cuáles son las dificultades más significativas? Y en base a eso tengo, porque van a haber muchas, pero no puedo abarcar todas. Ok, por ejemplo, quería comentarle algunos casos que al menos he visto en Ecuador. Este, hay niños con autismo, bueno, que están dentro de instituciones educativas, inclusivas, pero que la terapia consiste prácticamente en ir sí, 1 hora a la semana, máximo 2 horas a la semana, y se prescinde del rol del padre dentro del hogar para la continuidad de esa terapia. Eso Entonces es, yo le digo a los papás, claro, si tú no entras a la terapia, mal, wrong, así, oh. Porque cómo va a ser 1 hora a la semana, no tiene ningún impacto en la generalización de las habilidades. A veces los papás, y pasa también, que los terapeutas a veces dicen, es que cuando usted cambia y se pone muy mañoso, mañosa, no quiere trabajar, etc. Entonces yo ahora con la tecnología tenemos esto, ¿no es cierto? Filme la sesión, que el terapeuta filme la sesión y le pasa la sesión filmada a la mamá o al papá para que siga trabajando lo mismo en la casa. Y definir objetivos terapéuticos. ¿Cómo voy a, cuál es mi objetivo de aquí a 4 meses, de aquí a 6 meses? Porque yo tengo que ir viendo si voy avanzando, me voy estancando, porque si no voy a tener que buscar otra estrategia, quizá otro terapeuta. ok, Entonces, eh, y decirte también que en lo que es estimulación temprana, primera infancia, estimulación de la comunicación fundamentalmente, no necesito una profesión en especial. Puede ser terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, educador diferencial, enfermera. Me refiero a que ahí más bien importan las habilidades blandas, el querer hacerlo, por lo menos educadores de párvulos también que nosotros tenemos acá. Eh, Nosotros hemos capacitado, por ejemplo, hacia variopinto, como te digo, de todas, y a veces mucho mejor que un fonoaudiólogo, un terapeuta, puede ser una educadora de párvulos. Nosotros tenemos TENS que son técnicos paramédicos, una carrera técnica, no profesional en Chile, y que lo hemos capacitado en estimulación temprana, siempre con supervisión, etcétera, viendo cómo lo hace, y muchos pueden ser fantásticos. Entonces, también tenemos que abrirnos nosotros a, a, a no a ciertas profesiones porque a veces también nos faltan recursos, pero siempre que hay un ser humano con habilidades blandas y con generosidad y entusiasmo, podemos capacitarlo para hacer, por ejemplo, estimulación temprana, estimulación de comunicación. ok. Una pregunta más, doctora. ¿Considera usted que los niños con TEA, y esto es un debate, ¿no? ¿Deberían ir a escuelas especializadas para niños con este tipo de dificultades o deberían ir a escuelas inclusivas, es decir, donde la mayoría son neurotípicos y donde se pueda adaptar ciertos currículos para ellos? ¿Cuál es Exacto. su posición? Mira, lo que pasa es que en el mundo ideal, que no es, nuestro por lo menos, es la escuela inclusiva, por supuesto, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos eh, dificultades porque si bien nosotros tenemos lo que se llama un programa de integración escolar, donde se pagan recursos por cada niño, triple subvención escolar, que financia entonces educador diferencial, terapeuta y fonoaudiólogo. Sin embargo, nosotros hicimos un estudio de los profesionales de los programas de integración escolar y el 50% nomás había recibido capacitación en autismo en su posgrado. El 80% de ellos pensaba que su escuela no estaba preparada para recibir niños dentro del espectro, profesionales de integración escolar de la escuela. Entonces yo creo que eh, va a haber un grupo de niños, te estoy hablando de aquí y de la hora, desde un punto de vista práctico, no de derechos todavía, porque realmente los derechos no existen. El derecho a una educación inclusiva, el derecho a terapia, son palabras vacías, ¿no? Letra muerta. Eh, de tal manera que te voy a hablar de Chile. Nosotros en Chile tenemos escuelas especiales, especiales para autismo, que van solo niños con autismo, algunas son mixtas que reciben autismo, discapacidad intelectual, etc. Okay. Y están las otras escuelas regulares con inclusión, que te hablo del programa de integración escolar.
como nosotros en Chile no tenemos nada que ofrecer a los menores de 4 años, y estas escuelas, algunas de ellas pueden abrir cursos desde los 2 años, preescolar, escuela especial. Lo que nosotros hemos visto como una buena estrategia en Chile es que los mandamos a escuela especial entre los 2 y los 5 años. Y las escuelas especiales, en general, los profesionales de las escuelas especiales están mucho mejor preparados en autismo que los profesionales de las escuelas regulares que tienen inclusión. Y lo que nos ha resultado muy bien, entonces, que nosotros preparan bien con pictogramas, con ayudas visuales, preparan muy bien a los chicos y a las familias en la escuela especial y los preparan para ingresar a los 6 años a una escuela inclusiva. ¿Okay? Una gran mayoría puede ir para allá, pero va a quedar un grupito pequeñito que en la escuela regular realmente va como a una guardería. Va a andar en el patio todo el rato, y ese niño, y los mismos papás se dan cuenta, puede avanzar más en la escuela especial. ¿Okay? Eso es la realidad de hoy, que no es el modelo ideal de inclusión, que es que todos los niños estén en el mismo lugar. Eso es lo que deberíamos querer llegar, pero nuestra realidad, y tenemos que ver la realidad también de nuestros niños, no generarle falsa expectativa y decir, no, vamos a la escuela regular nomás, porque sabemos que va a haber un grupo de niños que no va a avanzar y se va a estancar. Avanzaron en la escuela especial, llegaron a la escuela regular, se estancan. Entonces, y por eso tenemos que ver en forma individualizada a cada niño y en base a sus propias características, ver dónde les sugerimos. En los pequeñitos, que no tenemos ninguna alternativa, nosotros no tenemos jardines infantiles inclusivos, ¿ya? En general nos va mejor mandándolos muy pequeñitos a escuela especial para prepararlos para la escuela regular en los 6 años primero básico. Acá en Ecuador, al menos, doctora, algo que se pone como un factor que obstaculiza la inclusión es muchas veces los padres. Exacto. No de los padres que tienen, no de los padres de los niños con estos tipos de déficit o del espectro autista, sino más bien los padres de los otros niños, que vienen a reclamar que por tal niño no se dan las clases o ese tipo de reclamos de Ah, parte de ya, estos otros padres de los niños neurotípicos. Es algo perfecto. muy común aquí en Ecuador, Ya. muy común. Ujú. Mira, yo creo que eso es un poquito menos acá. Eso, ¿sabes dónde se da más? Acá en Chile, en las escuelas privadas. O sea, porque las escuelas públicas, las escuelas del Estado, eh, acá existe un sistema como tómbola en España, digamos que para ser también más inclusivo y que no hayan escuelas mejores que otras, es tómbola. Según donde tú vivas, te puede tocar, no hay como que yo elijo la escuela pública donde voy a ir, Ok. ¿ya? Por lo tanto, y eso es un poco también un modelo más inclusivo, también porque no están las como más elitistas de escuelas que son como muy, eh, que sacan los mejores ingresos a la universidad, etc. Por lo tanto, la exclusión se da más en las escuelas privadas, en que no nos dejan avanzar a nuestros niños, y yo pago para venir aquí, y que mi hijo avance, y que entre a la universidad a estudiar medicina, que entre a estudiar, no sé, por las típicas carreras, digamos, leyes, o no sé qué cosa, la típica, y ese tema de yo pago para asegurar un futuro académico, por lo tanto, cualquier persona que no vaya a ese ritmo no debería, o un niño que interrumpe, un niño que altera un poquito el tema de la clase, se ha visto más, por lo menos lo que he visto en la consulta en las escuelas privadas más bien. Sí. Y eso porque cambió el sistema de ingreso escolar. Y este sistema escolar que ya es de tómbola y que es como aleatorio, por supuesto, si un hermano mayor entró a una escuela, eso te aumenta la posibilidad de entrar a la misma escuela. Y si tú vives en ese territorio, también te da la posibilidad de entrar a esa escuela. Pero es un poquito más homogéneo y menos, y ya se da menos a estos de escuelas muy exitistas públicas en lo académico donde pasaba eso.
Doctora, bueno, y por ir finalizando ya, ¿qué recomendaciones le daría a nuestros docentes, a los docentes que nos escuchan, aquellos que tienen ciertas dificultades, tal vez en el manejo de niños que están dentro del espectro autista, o tal vez las dificultades en el manejo con aquellos padres que son padres de estos niños, o los otros padres de los niños, entre comillas, neurotípicos? Yo creo que lo más importante es que siempre uno tiene como susto a lo desconocido, a lo imprevisto. Entonces, lo importante es capacitarnos en qué es el autismo, ¿ya? Capacitarnos en la forma en que miran, sienten y viven el mundo de las personas dentro del espectro. Eh, y eso entonces va a permitirnos eh, primero entender, voy a pueden decir, ayer veía conversaba con una mamá donde de un pequeñín dentro del espectro, que era muy, muy severo cuando pequeño. Yo lo conocí desde los 3 años y realmente evolucionó de forma maravillosa. Ya ahora tiene 11, sabe leer, eh, es verbal, etcétera. Pero entró ahora a clases por Zoom en una escuela regular con programa de integración, por lo tanto todavía no han hecho ni una adaptación. Y tiene un abuelo, él le dijo único, y tiene un abuelo en que está como muy, muy preocupado y vive exigiendo en el tema académico. Entonces, nosotros también, yo le decía a la mamá, que no está el abuelo ahí, él es nieto casi único, que nosotros tenemos que ponernos en el proceso de pensamiento de las personas dentro del espectro que tienen un ritmo distinto a los neurotípicos. Necesitamos adaptarnos a ese ritmo de aprendizaje distinto. No, no podemos pedir que esté los 45 minutos en el Zoom, menos darle medicamentos para que esté 45 minutos en el Zoom, porque eso es un poco la consulta, medicamentos para la concentración. Entonces también nosotros nos dejamos como adultos, digamos, nos metemos en este ritmo también de exitismo, de aprender, de avanzar, de avanzar, de avanzar. Paremos, es decir, pongámonos en los zapatos de la persona neurodivergente que camina a un ritmo distinto, que va a tener muchos años para llegar al mismo puerto, ¿ya? No tenemos por qué llegar a la misma edad de unos neurotípicos, vamos a llegar igual, pero a un ritmo del niño o de la niña, no a nuestro ritmo. Pero eso significa entender y conocer el autismo, para yo poder decir, paremos, no hagamos exigencias que no corresponden. Eh, porque caemos como adultos también en esto de tiene que hacer una guía, tiene que estar en la clase, tiene esto, ¿ya? Y eso es conocimiento, eso es capacitación de los profesionales que trabajamos con personas dentro del espectro y capacitación de las familias también. También tenemos, por ejemplo, familias que no le han dicho a los abuelos o al resto de la familia que el hijo o la hija tiene condición del espectro. Es decir, si los mismos papás están eh, autoestigmatizándose, Exacto. no vamos a poder avanzar como sociedad. Y eso es conocimiento, eso es valorar la diversidad. Sabemos que tenemos áreas de dones de desarrollo extraordinario, eh, y tenemos áreas con muchas dificultades, ¿no es cierto? Así. Eh, y conocer. Por lo tanto, yo sugiero la página de la fundación que nosotros tenemos, que es la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad Juan, www.fuan.cl, ¿ya? Y ahí tenemos las primeras jornadas del año pasado, que tomaron infancia en autismo. Ahora estamos haciendo de juventud, que es muy importante, el tránsito de la infancia eh, Juventud. a la adultez. El tema de sexualidad, el tema de género, que es un tema que se vive en forma distinta dentro del espectro, y así muchas otras, el tema de ansiedad, etcétera, que se llama en la adolescencia. Por lo tanto, nosotros, nuestra fundación, el objetivo es dar capacitación gratuita y de calidad. Y contamos con la generosidad de grandes profesionales que nos dan las capacitaciones y que las tenemos en el canal de YouTube. Yo partiría por empezar a capacitarse. No es necesario
digamos, partamos con cosas más simples que están disponibles en la web. Sí, un comentario. Estaba hace poco, bueno, estos días he estado revisando las capacitaciones geniales. Ya, qué bueno. Realmente mucha información muy enriquecedora. Justamente hoy terminé el de la relación autismo-ansiedad, muy buenas. Los docentes que nos ven, súper, súper recomendadas esas capacitaciones. Sí, Entonces sí, 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 estoy de acuerdo, muy de acuerdo con usted que un primer paso es capacitarse. Y no solo docentes, sino padres de familia también. exacto, claro. Doctora, Profesional y familia. estamos sumamente agradecidos por este espacio. Cuando Es un quiera, privilegio para nosotros vamos a ir cuando escucharla, quiera. nos abran este espacio. Y bueno, será una próxima vez. Vamos De todas a maneras. cobrarle ese cuando quiera en otro momento. Exacto, sí. Chao, Doctora, que esté un bien. gustazo, cuídese. Chao.